Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad y al departamento por haber contado conmigo. Yo vengo del Ayuntamiento de Campello. No se oye nada. No. Vale. Venga, pues voy a intentar gritar más. Vengo del Ayuntamiento de Campello, que es un ayuntamiento cercano a Alicante, con 23 kilómetros de costa, ¿vale? Nosotros en la plantilla tenemos 270 trabajadores aproximadamente y una población de aproximadamente 28.000 habitantes. Cuando yo os voy a contar pues un poco la experiencia práctica que hemos tenido en nuestro ayuntamiento y que llevamos desarrollando desde más o menos desde el año 2016. Y la verdad es que contarla ahora, en estos momentos de estabilización, en toda la vorágine que nos encontramos todos los ayuntamientos, pues me crea hasta añoranza. Seguimos haciendo cosas que luego os contaré, pero bueno, os voy a explicar un poco cuál fue esa prueba piloto. ¿Vale? ¿Se oye? Vale, esa prueba piloto que empezamos a trabajar en el Ayuntamiento de Campello con mucho miedo, con mucha ilusión y bueno, y con muchas ganas de cambiar la selección. Lo llamamos trucha o salmón precisamente porque participamos en Dival Directia, en el módulo de innovación con Fermín Cerezo, y siempre en el módulo de innovación y en esa comunidad de innovación que hicimos con la Diputación de Alicante, pues un poco nos obliga a reflexionar, darle impulso a eso que queremos innovar. Y bueno, nos dijo buscar una frase que atraiga y nosotros buscamos esa frase que atraiga. Los objetivos al final yo creo que son los que buscamos todos, son seleccionar mejor, acercar mucho más la selección al verdadero desempeño del puesto e influir en mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de los empleados públicos y evidentemente mejorar el servicio al ciudadano. Bueno, aquí se trataba de poder seleccionar, lo llamamos salmones, pero en realidad lo que queremos es encontrar un equilibrio entre ese mensaje de salmones o truchas, ¿vale? El salmón nada contracorriente, con ello queríamos decir pues que necesitamos modernizar el personal dentro de la administración. Las truchas se acomodan en su hábitat y son más reacias al cambio. Buscábamos un poco esa reflexión. ¿Qué procesos selectivos son los que empezamos a introducir esas pruebas de competencias? Pues bueno, ahí tenéis todos los boletines que se aprobaron con las bases de selección desde el año 2017 al año 2018, donde el proceso que os voy a contar yo hoy es el de técnico de cultura, son bolsas de trabajo, no son plazas, y en estos 5 procesos pues fueron donde se introdujeron muchos cambios y pruebas de competencias fundamentalmente, no solo una, sino bastantes, un poco para ver cómo funcionaban, ver qué pasaba y un poco trabajar sobre ello. Actualmente seguimos haciendo pruebas de competencias, luego os contaré, pero en las plazas y en los procesos selectivos de acceso a plazas, pero solamente valoramos competencias transversales como son trabajo en equipo y comunicación. La primera bolsa de trabajo que hicimos, tuvimos que hacer una bolsa de trabajo, no teníamos más plazas, la situación del ayuntamiento en aquel momento ni siquiera teníamos presupuesto, trabajábamos con un presupuesto prorrogado desde el año 2014, con lo cual era bastante complicado. Montamos una bolsa de trabajo. Esta era la última y quizás la más trabajada desde que empezamos en el año 2016 con la bolsa de técnico de medio ambiente. Teníamos a un jefe de servicio de cultura que llevaba más de 35 años en el puesto, gestionando pues, un centro cultural, todas las actividades y las fiestas y tradiciones del municipio. Y estaba previsto que se jubilara para septiembre de 2019, con lo cual, y no teníamos ningún posible sustituto, ninguna posibilidad de mejora, de empleo, y la situación que había era un administrativo y 4 auxiliares conserjes del centro que tenían mucha experiencia en el centro. Necesitábamos transferir esos conocimientos y esa experiencia y no teníamos a la persona dentro. En relación a los primeros pasos que se hicieron, pues fueron facilitar las inscripciones. Y de hecho, durante la pandemia conseguimos aprobar una actualización de las bases generales de nuestro ayuntamiento,
donde introducimos bastante innovación al respecto, que luego también os contaré, porque ahora mismo, pues, igual que ha comentado Amparo, nuestra descripción es telemática exclusivamente. Las reuniones incluso del tribunal se pueden celebrar por Zoom, se hacen las grabaciones, incluso alguna prueba de competencias la hemos hecho por Zoom, precisamente en un acceso, en una prueba de técnico de administración general, ¿vale? Intentamos que las inscripciones fueran cómodas y sencillas, eliminar y disminuir la presentación de papeles en aquel momento. Ahora ya pues no es tan innovador, porque yo creo que lo hacemos un poco en general casi todos. Hicimos una declaración responsable, recabamos el consentimiento, ahora inicialmente lo hacemos, y también ayudábamos e informábamos a los interesados en cualquier aspecto de la convocatoria, con el tiempo que implica. En cuanto a las pruebas de conocimientos, aquí también hicimos bastantes cambios. Queríamos reducir o eliminar el empleo de las pruebas meramente memorísticas. Y lo que diseñamos fueron pruebas teórico-prácticas con todas las herramientas del puesto de trabajo, acercándolos a lo más posible a la realidad. Se trataba de conseguir una mayor fidelidad entre las pruebas y el puesto de trabajo. Mayor fidelidad, mayor fiabilidad. Imprescindible en las bolsas que creamos, ¿vale? Era el uso del ordenador, de herramientas informáticas, bases de datos, legislación, jurisprudencia, redes, internet. Nosotros en los procesos realizamos pruebas de conocimiento teóricos prácticos, les damos el ordenador, les damos acceso a bases legales y en muchos casos les damos acceso a internet. Les damos acceso al mundo y ni siquiera con el mundo hemos conseguido muchas cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis pues un poco cómo iniciamos esta labor. También tenemos un plan estratégico dentro de personal. Y estos fueron en principio los datos que tuvimos en cuenta y bueno, donde nos apoyamos para poder avanzar en este sentido. En cuanto a las pruebas de inteligencia y competencias, pues tuvimos de referencia experiencias locales en el Ayuntamiento de Barcelona. Nos he puesto de ejemplo ahí pues una serie de convocatorias donde ya se introducían pruebas de inteligencia y de competencia que nos sirvieron de referencia. Y para diseñar los puestos y para diseñar las competencias que queríamos evaluar, tuvimos en cuenta las competencias genéricas del INAP, el Diccionario de Competencias del Ayuntamiento de Barcelona, y nos apoyamos en consultoras destacables de recursos humanos, además del Diccionario de Competencias de la Diputación Provincial de Alicante, que también recibimos su apoyo y nos apoyaron en todo esto. Como he dicho, el punto de partida en el diseño de las pruebas fue el Ayuntamiento de Barcelona. El proceso selectivo de auxiliares administrativos consistía en test aptitudinales, conocimientos de la lengua catalana y castellana, una prueba de test ofimática, valoración de competencias profesionales mediante un test de competencias y una entrevista. Y también en el técnico de Derecho incluía, además de todas las pruebas anteriores, una prueba teórico-práctica de conocimientos. Bueno, pues sobre la base de todo esto teníamos que diseñar el perfil del puesto. Bueno, a ver, para obtener el perfil del puesto de técnico de cultura, lo que hicimos es montar una especie de panel de expertos que conocieran exactamente qué se hacía en ese puesto de trabajo. La bolsa de trabajo era de técnico de cultura, pero sabíamos que al final iba a ser destinado a jefe de servicio del mismo. Con lo cual metimos ahí algo que no correspondía mucho y por eso introducimos competencias más de jefatura también que de técnico de cultura, ¿vale? También por las características de nuestro ayuntamiento. Había que analizar los conocimientos teórico-prácticos necesarios, el saber, había que analizar las competencias necesarias del puesto de trabajo para poder elaborar de la mejor forma ese perfil de puesto y necesitábamos un diccionario de competencias en la organización que recogiera las actitudes, el querer, las destrezas, las actitudes y el saber hacer. Nosotros no teníamos diccionario, con lo cual nos servimos de otros diccionarios para poner en marcha este proyecto. Aparte de empresas privadas también usamos. Para los conocimientos se diseñó el programa en estrecha colaboración con el jefe de servicio que iba a jubilarse, sobre todo en cuanto a los conocimientos específicos o las materias específicas de su puesto. Para las competencias profesionales utilizamos diversas fuentes, como os he comentado antes, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Federación Valenciana, de la Diputación de Alicante, el diccionario propio de Competea, etc.
ya os he contado que elaboramos ese panel de expertos con 4 o 5 personas conocedoras del puesto de trabajo y siempre nos recomendaban que no incluyéramos más de 5 o 6 competencias porque era bastante complicado analizarlas. Y el resultado pues, se reflejó en las bases específicas de la convocatoria. Al principio no introducíamos la definición de las competencias, dando por hecho que la gente sabía que es trabajo en equipo, que es comunicación. Y bueno, finalmente, como no teníamos diccionario de competencias y esto era una prueba y estábamos en las bolsas de trabajo, las introducimos en las bolsas de trabajo para saber de qué se tenían que examinar. Si veis ahí, acordamos 8 competencias porque no había forma para seleccionar al técnico de cultura, no había forma de reducir, no nos poníamos de acuerdo en reducir más, aunque sí que es verdad que nos recomendaron que eran excesivas. Y si veis ahí hay competencias que son transversales y son genéricas y otras más propias del puesto. Bueno, después os pasaré la presentación, pero ahora viene pues la definición de cada una de las competencias que no voy a leer porque si no, no nos va a dar tiempo. Simplemente, pues por ejemplo, me voy a trabajo en equipo, que es un pensamiento estratégico, trabajo en equipo, capacidad para integrarse, colaborar y coordinarse de forma activa en un grupo de trabajo, así como mantener relaciones estables y productivas, favoreciendo el clima adecuado con el objeto de conseguir objetivos comunes necesarios para una buena prestación del servicio. Resaltar que las definiciones de las competencias tienen que ser muy claras y todo el mundo tiene que saber de qué se le va a examinar, porque al final las conductas que vamos a observar son las que van a poder calificar si tú tienes la competencia de trabajo en equipo o no. Actitud positiva y dominio personal, capacidad de decisión, impacto, influencia persuasiva. Fuimos muy exigentes. Es verdad. Comunicación, era como acabamos de empezar y había que... Creatividad e innovación, evidentemente, era el técnico de cultura. Y bueno, ¿y cómo evaluábamos esto? Pues primero había que ver cuándo es buena una prueba, es válida, que lo que esté midiendo lo mira bien y es fiable. Ante una misma observación la puntuación tiene que ser igual. En el primer proceso que hicimos, que fue el de técnico de medio ambiente y en las de auxiliar, utilizamos pruebas de competencia. El fin pretendido era evaluar las aptitudes intelectuales, la capacidad de resolución ágil de los problemas, el mantenimiento de unos de deducción e inducción. En cuanto a las pruebas de inteligencia, pues tenemos que tener en cuenta que pueden servir de filtro. De hecho, nos sirvieron de filtro pues para las pruebas que hicimos de auxiliar administrativo, que se había presentado bastante gente, mucho filtro hicimos. Hay que tener mucho cuidado con el nivel que se exige, porque a la gente no le gusta que le midan inteligencia y la mayoría de los aspirantes no se entrena para estas pruebas, salvo el policía, ¿vale? Con lo cual fuimos muy innovadores, pero no nos salió la cosa tan bien. Yo os voy a contar lo bueno y lo malo de todas estas pruebas. Las pruebas de inteligencia que usamos con la asistencia de un especialista fue la prueba que tenéis aquí, que es un test psicométrico eliminatorio, ¿vale? Que era la COMPETEA de DEFI, que evalúa la inteligencia general y otros aspectos con 4 niveles de dificultad. Y se eligió el nivel 4, para cuarto de la ESO, segundo bachillerato y adultos de esta prueba, por debajo del de la policía local, ¿vale? Pues los resultados en técnico de medio ambiente fueron estos, el 80% suspendidos y el 20% aprobados, ¿vale? De 121 admitidos. En las pruebas de auxiliar administrativo teníamos 378 admitidos, se presentaron el 50%, 76% suspendidos, 24% aprobados. Con lo cual, nos hizo reflexionar porque queríamos bolsas de trabajo y no queríamos, pues eso, quedarnos sin nadie. En las pruebas de técnico, el grupo A no se han seguido utilizando hasta el momento y los motivos es porque, por lo menos en nuestro ayuntamiento, que es un ayuntamiento más pequeño, bueno, pequeñito no es, pero tampoco es muy grande, pues no se presenta mucha gente y invertir todo el coste que supone la realización de estas pruebas y solamente estoy en la prueba de inteligencia, pues nos obligó a pararnos, porque la gente no se prepara para esto. La inscripción es baja, se corre el riesgo de quedarnos sin nadie, con muy pocos para seguir la selección, al menos como primera prueba, y a pesar de elegir un perfil no demasiado elevado. Y bueno, en las pruebas de auxiliar sí que es verdad
que la usamos para evitar usar la prueba de conocimientos típicas, que es un test, que siempre ponemos hay que filtrar, hay que eliminar gente, la ponemos de un nivel bastante elevado y utilizamos este tipo de prueba para filtrar. Pero aún así ya habéis visto los resultados, que si nos descuidamos nos quedamos sin bolsa. Bueno, volvemos al técnico de cultura en la fase de oposición. Como lo hicimos, pusimos una prueba de conocimientos teórico-prácticos, obligatoria y eliminatoria, y una prueba de valoración de competencias profesionales, también obligatoria y eliminatoria. Había un primer cuestionario tipo test, que era el Competea, y una segunda parte donde de cada una de las competencias hacíamos pruebas situacionales para analizar cada una de esas competencias o cada dos competencias que habíamos exigido. Y finalmente una prueba de conocimientos del idioma de valenciano, que ayer era fundamental. Vale, la prueba teórico-práctica, que es la que utilizamos aquí y también en todos los procesos que nosotros hacemos, no solamente las bolsas de trabajo, fundamentalmente las de los técnicos, no es una prueba memorística propiamente dicha, como os he comentado, es una prueba donde facilitamos los medios informáticos, las bases de datos, incluso el acceso a Internet en muchos casos, sin límite, ¿vale? Lo único que no se pueden comunicar con el exterior, utilizar WhatsApp, bueno, un poco todo esto, con la idea de que previamente si una persona no sabe utilizar el ordenador, no sabe buscar información, un poco pues estamos ahí ya filtrando. Valoración de los criterios de aplicación de conocimientos o normativa a la resolución de los problemas planteados, motivando la respuesta, la creatividad y la innovación, la estructura, claridad y síntesis, limpieza, redacción y ortografía. Bueno, estos fueron los criterios que se aplicaron para valorar esa prueba teórico-práctica, que tenían que redactar al final un proyecto. Tienen muchísimo tiempo para hacerlo, ¿vale? Nosotros no tenemos medios tampoco para hacer todo esto, con lo cual nos toca alquilar la universidad, que es donde tienen todos los medios, y bueno, pues lo hemos podido hacer, incluso en tiempo de pandemia también. La prueba de valoración de competencias profesionales, el fin pretendido es valorar el nivel de competencias profesionales que ya hemos definido, identificar la compatibilidad con el puesto de trabajo y analizar las competencias y las características conductuales de los aspirantes en organización y planificación, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, actitud positiva, bueno, los que he mencionado al principio. La primera prueba que hicieron es una prueba escrita, como os he dicho, es una prueba de competencias donde se evalúan precisamente estas competencias que hemos definido y, bueno, había que superarlo, aparte de la escala de sinceridad, para poder pasar a todas las pruebas situacionales. Vale. La segunda parte de la prueba la segunda parte del ejercicio era el análisis y la puesta en práctica de estas competencias, de cómo evaluábamos. Evidentemente con la asistencia de un especialista, de expertos en recursos humanos, incluso nos llegó a apoyar una técnico de desarrollo organizacional de la Diputación de Alicante. Allí también se hacen pruebas de competencias, pero para la provisión de puestos y, bueno, que puntúa muy poquito y la verdad es que desde ese departamento también nos apoyaron un montón en este proyecto. Vale, planteábamos diferentes pruebas para verificar los resultados del cuestionario Competea, con un análisis más profundo de esas competencias y de esos factores conductuales y existía la posibilidad de realizar sesiones grupales. Realizamos 4 pruebas, 3 de ellas para profundizar en el análisis y finalmente la entrevista personal por competencias estructuradas con el análisis global. ¿Vale? Aquí tenéis un resumen un poco de lo que hicimos. Hicimos una prueba presentación de comunicación, un ejercicio o simulación in basket o roleplay o similar, donde en cada uno analizábamos distintas competencias, dinámica de grupo y finalmente la entrevista de competencias. Es una entrevista estructurada. El objetivo era comprobar, revisar y obtener más datos e información de los aspirantes y evaluar los resultados obtenidos en el test escrito de competencias. Comprobarlo en vivo y en directo, en definitiva. Y con ello realizábamos diversidad de pruebas con posibilidad de elección.
¿Qué se requiere para todo esto? Bueno, con estos procesos y con esta prueba hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido muchísimo de lo que nos falta y hemos aprendido de la necesidad de que el tribunal esté formado. Aquí nos funcionó porque fuimos muy exigentes con la composición del tribunal. Buscamos a gente con mente abierta, gente que tuviera conocimientos del área de conocimientos y apoyo. La verdad es que buscamos mucho apoyo y esto funcionó. Pero sí que es verdad que después de 5 o 6 procesos supone bastante desgaste porque no siempre pueden venir los mismos, evidentemente. Y actualmente las personas que forman parte de los tribunales pues son de la propia casa o son de otros ayuntamientos y no están acostumbrados ni a este tipo de pruebas. Incluso la prueba teórico-práctica nos cuesta a veces hacerles comprender a la gente qué es lo que queremos. Y bueno, pues ojalá tengamos a alguien que nos ayude externamente para poder seguir con este proyecto. ¿Por qué? Porque la exigencia de máxima intervención, implicación e interés del tribunal en el diseño de las pruebas, procurando la mayor fidelidad del desempeño del puesto de trabajo para conseguir una buena evaluación. La actuación del tribunal en la evaluación de las pruebas, actuábamos como observadores, ahora ya no actuamos como observadores, pero en ese momento cuando hicimos la prueba de técnico de cultura, sí que es verdad que teníamos ese asesor especialista y esa guía de la técnico de diputación, que también formaba parte del tribunal, donde nos apoyaba y nos asesoraba en todos los aspectos del proceso de la observación, de evaluación y de puntuación. Sí que es verdad que ahora solamente evaluamos esas 2 competencias que os he dicho, de trabajo en equipo y de comunicación, y ya tenemos hasta los modelos para observar esas conductas, siempre con algún apoyo, ¿vale? Pero ya nos desenvolvemos muchísimo mejor. También esto conlleva un gasto, porque, bueno, si llegamos aquí y habíamos filtrado bastante, como habéis visto en algunas ocasiones, pues el gasto añadido del especialista era bastante menor. Pero si lo usábamos al principio, la verdad es que el gasto es bastante importante. Bueno, aquí ya el objetivo nuestro era aprender de todo esto. Las actuaciones del tribunal antes del inicio de las pruebas, pues era el diseño de las pruebas, siempre siguiendo las indicaciones del asesor, establecer la ponderación de cada una de las pruebas en el peso, la ponderación de las competencias en cada una de las pruebas, utilizamos la fórmula proporcional, pero sí que en algunas ocasiones le hemos dado más peso a unas que a otras, y acordar las conductas observables puntuables en cada competencia mediante propuesta y asesoramiento del especialista como criterio de corrección. Las actuaciones del tribunal mañana, no son mañana, nosotros ya los tenemos. Hemos diseñado modelos de evaluación de las conductas prácticas asociadas a las competencias para que puedan ser utilizadas por los miembros del tribunal en cada una de las pruebas. Rediseño de un diccionario de competencias por puesto o clases de puestos. Y el objetivo es la formación y asesoramiento al tribunal de selección para reducir la intervención de ese asesor especialista en la evaluación y puntuación y que el tribunal sea más autónomo. Y sigo diciendo, pero que el desgaste que supone es bastante. A partir de aquí tenéis una serie de pruebas prácticas que hicimos para poder evaluar la competencia de comunicación verbal y que consiste en la puesta en escena. Por poneros un ejemplo, no los voy a contar todas. El aspirante tenía que presentarse en público, a sí mismo, a otros aspirantes, o bien realizando una formación específica a determinado personal. Tenían un tiempo de preparación, una realización de 10 minutos, en este caso porque tenían muchas más pruebas, 6 observadores. También grabamos las pruebas, ¿vale? Tienen acceso al audio y al vídeo. Ahora ya lo grabamos todas en vídeo, se suben a los expedientes, forman parte de los archivos. Y bueno, pues tenéis aquí pues diferentes pruebas, ejemplos de pruebas prácticas que hemos realizado. Muchas veces al tribunal también nos supone convertirnos en actores, ¿no? Porque es verdad, porque teníamos que ponernos en el puesto, en esa persona a la que tenía que enfrentarse y con las dificultades, porque no todo el mundo se presta a ello tampoco. Vale. ¿Qué más cosas os puedo contar? Aquí tenéis distintas pruebas y la última era entrevistas estructuradas, modelizada y estructurada, que en este caso era la prueba con mayor peso y el tiempo de realización, 40 minutos aproximadamente, diseñada previamente, etc.
Finalmente, como era un puesto también de responsabilidad, se pidió experiencia profesional en la fase de concurso y en el ámbito privado y formación específica en gestión cultural. Como os he dicho, en nuestro caso, pues por la situación que teníamos, no era posible tener una plaza para convivir. Lo que queríamos era seleccionar a alguien para convivir con esta persona que se iba a jubilar en el plazo de 1 año y medio o algo así. Y entonces diseñamos un proyecto temporal de transferencia de conocimientos y hicimos un nombramiento interino por proyecto. Convivieron finalmente 12 meses. En cada una de las pruebas también, las que hicimos en ese momento, como he dicho, y en cada uno de los procesos en los que introducimos pruebas de competencias, realizamos entrevistas a los aspirantes de cada una de las pruebas para que nos vayan diciendo qué es lo que van aprendiendo, o sea, qué es lo que les va pareciendo, y la verdad es que son bastante interesantes. Incluso entrevistas. Al principio hacíamos muchas cosas, pero ahora con el tema de la estabilización sí que es verdad que se nos ha parado un poquito. Un poco porque veáis, resumidamente, las pruebas de conocimientos que os he contado, ¿vale? El 82% con carácter positivo y el 17% negativo. Aquí la encuesta la hacíamos a todo que salía del examen, ¿vale? La prueba escrita, un 75 frente a un 25 de competencias. La simulación práctica, un 82 frente a un 17. La dinámica de grupo, un 75 frente a un 25. La dinámica de grupo es una prueba muy, muy interesante. La entrevista por competencias, pues el 100% positivo, pero ya nos quedaban 12. Y finalmente el valenciano, el 75 frente al 25. La valoración general del proceso al inicio de las pruebas, ¿vale? Resultados, el 82 frente al 17. Y al final de las pruebas, el 83 frente al 16. O sea, los que iniciaron y los que llegaron al final. Por comentaros alguna cosa que comentaba la gente en las entrevistas, el enfoque eminentemente práctico me ha encantado, todas las elecciones deberían realizarse así a partir de ahora, estoy de acuerdo pero me pongo muy nervioso, solo falta que nos pasen por RX. Y bueno, pues ahí tenéis comentarios, pues eso, escuché, muy receptiva, con gran sentido común. Mejoras en el servicio de cultura y fiestas, también evaluamos al departamento para ver qué les había parecido y bueno, nos aportaron la mejora en las relaciones interdepartamentales, la recuperación de la coordinación con el servicio de contratación activa, infraestructura pública, que en aquel momento estaba fatal, la apertura de la gestión de la programación cultural a otros ámbitos, inicio de trabajo colaborativo con otros departamentos. Bueno, decir que no solamente nosotros hemos empezado a trabajar con estos procesos y nosotros sí que hemos trabajado de forma colaborativa con el Ayuntamiento de Denia y con Sant Cugat. Estas reflexiones fueron de cuando por primera vez expuse esto y la verdad es que tenemos un trabajo muy arduo. Solos no lo podemos hacer, ya lo digo yo. Nosotros pusimos mucho empeño en que esto saliera adelante y salió adelante porque queríamos que saliera. La selección se puede hacer bien o se puede hacer mal con este sistema. Pero yo creo que por lo menos algo podíamos hacer ya. En las pruebas, como he dicho, a funcionarios de carrera, nosotros seguimos evaluando, trabajo en equipo y comunicación. De hecho, en la última que hicimos para una plaza de PAG, les facilitamos incluso, como estábamos en pandemia, pudieron usar la plataforma Zoom. Sí que es verdad que quedaban 3 personas, tenían que diseñar entre las 3 personas ya una vez superados las pruebas teórico-prácticas y de conocimientos, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenían que diseñar un esquema de una planificación para deportes o algo así, no recuerdo exactamente. Bueno, pues la verdad es que la prueba, a mí la siguiente me encantaría que vierais los vídeos de la gente, cómo lo hace, cómo se ve y que no es tan difícil evaluar esto. Si es difícil evaluar los conocimientos, todos debemos fijar unos criterios para poder evaluar esos conocimientos, las competencias también se puede hacer. Y yo creo que ya está.